Buenas tardes. Vamos a empezar orando. Padre amado, nosotros venimos delante de tu presencia sumamente agradecido, Padre, por el hecho de que en medio de un tiempo tan incierto del cual vivimos, nosotros sabemos que tú eres soberano, que tú eres poderoso y que tú reinas. Gracias, Padre, por el privilegio de poder servir a tu pueblo a través de esta clase que estoy impartiendo. Te pido que tú envíes el Espíritu Santo para que asista con mis debilidades y para que ayude a cada persona que está viendo, para que tú le abras el corazón y el entendimiento para que puedan escuchar tu voz y puedan obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Para la clase de hoy vamos a ver el material de un libro titulado Uno a Uno, leyendo la Biblia juntos, de David Helm. Es un libro corto y extremadamente práctico. Tan pronto lo leí, me pareció un material genial que debía ser compartido con toda la iglesia. Ahora, yo me imagino que ustedes se estarán preguntando que si literalmente vamos a hablar de cómo leer la Biblia juntos. La respuesta es sí. También me puedo imaginar que ustedes se estarán preguntando si este es un tema para enseñar en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Dado el distanciamiento social que nos han mandado a guardar, ¿será esto prudente? La respuesta es definitivamente sí. Porque si notas en la palabra que he usado, en ningún momento menciono que debiéramos juntarnos físicamente, por lo menos en estos momentos. No estoy sugiriendo eso. Entiendo perfectamente la situación en que vivimos. No obstante, es ahora más que nunca que debemos ser creativos en estimular conversaciones edificantes entre nosotros. Hoy en día contamos con tecnologías de videoconferencia que están al alcance de la mayoría de nosotros, pero si éstas no están a su alcance, siempre lo pueden hacer hasta por teléfono. Hoy, más que nunca, en medio de los tiempos tan inciertos que vivimos, necesitamos recordar que nuestro Dios es soberano, es poderoso y está sentado en su trono. Más que nunca debemos recordar que nuestro Dios es fiel a sus promesas. Más que nunca debemos compartir esa esperanza con aquellos que no la tienen. Hoy, más que nunca, debemos pasar más tiempo en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la lectura uno a uno? Bueno, es simplemente una variación de aquella actividad cristiana tan esencial que es la lectura de la Biblia. Pero esta vez se trata de leerla con alguien más. ¿Por qué leer la Biblia uno a uno? No es suficiente leerla solo. Para empezar a contestar esta pregunta, me gustaría citar al autor del Enrejado y la vid con la siguiente cita. Imagínate cómo sería si todos los cristianos participaran en una red en la que se lee la Biblia con regularidad y como parte normal de su discipulado. Que no solo escudriñaran la palabra de manera individual, sino que la leyeran con sus hijos antes de irse a dormir, con sus cónyuges mientras desayunan, con un colega no cristiano mientras almuerzan juntos una vez a la semana en el trabajo, con un cristiano recién convertido para animarse mutuamente cada 15 días y con un amigo cristiano maduro en la fe, también para darse aliento mutuo cada mes. Sería una complicada y enredada red de relaciones personales, oración y lectura bíblica, más parecida a un movimiento que a un programa, aunque vista desde otra perspectiva, sería profundamente sencilla y estaría al alcance de todos. ¡Qué fantástica idea! Esta sencilla idea podría influir profundamente en el crecimiento del Evangelio, no solo en tu propia vida, sino también en la vida de los miembros de tu familia y la de tus amigos. Hay al menos 4 beneficios de la lectura uno a uno.
Número 1, salvación. Imaginen a alguien de trabajo, un amigo o un familiar que no conoce al Señor. Leer la Biblia uno a uno es perfecto para que tú y él se unan a leer. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 21, nos dice que la palabra de Dios es poderosa para salvar sus almas. Aparte de lo que nos dice la palabra de Dios sobre Jesús, es imposible que una persona sepa cómo pueden ser perdonados sus pecados y ser aceptados por Dios. Recuerden, en la creación nosotros podemos saber que hay un Dios, que existe un Dios, y podemos saber algo de su carácter, pero no vamos a conocer al Evangelio ni a Jesús a menos que lo leamos o lo oigamos en la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, nos dice lo mismo, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En estos versículos es evidente que la lectura de la Biblia es muy importante, no solo para los cristianos, sino también para aquellos que no lo son. Segunda razón por qué debemos hacer esto: santificación. Los creyentes también son llamados a animarse y a edificarse unos a otros. La santificación fue diseñada para hacerse en un contexto de comunidad. Y todos nosotros estamos llamados a ayudar a construir a nuestro hermano, aunque sea poniendo un par de bloques. Somos llamados a instruirnos mutuamente, a hablarnos entre nosotros con la verdad, a enseñarnos y amonestarnos los unos a los otros con la sabiduría de la palabra de Cristo y a estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. En su primera carta, Pedro dice que la palabra que nos salvó es la misma palabra que nos fortalece en nuestra fe. Cito, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. El apóstol Pablo describe la utilidad y la versatilidad de la Biblia, indicando que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Y los creyentes estamos llamados a vivir juntos como cristianos, amando a los que nos rodean y dándoles a conocer la verdad acerca de Dios. Pensemos en un nuevo creyente. ¿Qué necesita realmente para crecer su recién adquirida fe? ¿No es acaso exponerse a la palabra de Dios? ¿No nos promete la Biblia que Dios usará su palabra para enseñarnos lo que debemos hacer para seguir a Cristo? Leer la Biblia uno a uno es una excelente manera de fortalecernos mutuamente como cristianos en el camino a la santificación. Pero en tercer punto, entrenamiento. Leer uno a uno puede servir para identificar y entrenar a las personas para mayores responsabilidades ministeriales. La mayoría de las iglesias están llenas de personas que aman a Jesús y que participan en la manera en que se sienten capaces de hacerlo. En realidad, están esperando que alguien invierta en ellos para la obra del Evangelio. No olvidemos que Jesús centró su ministerio enseñando a 12 discípulos. Y de los 12 se concentró en especial en 3, Pedro, Juan y Santiago. Hoy en día, el mensaje de Cristo se difunde del mismo modo que entonces. Esta inversión en solo unos pocos puede no parecer la manera más eficiente de utilizar el tiempo, pero es a través de solo unos pocos que el Evangelio de Cristo ha alcanzado los confines de la tierra, reuniendo en su reino a personas de todas las naciones. Recuerden que la multiplicación no ocurre en masas, se hace con unos pocos a la vez. Cuarto, relación. En esta época la gente está hambrienta de relaciones significativas. Nos hacemos amigos de meros conocidos con solo presionar una tecla. La lectura de la Biblia con otra persona tiene el atractivo de desarrollar verdaderas amistades, relaciones de mayor familiaridad y sustancia.
Recuerden que personas alrededor de nosotros, personas piadosas, nos pueden ayudar en momentos de nuestra mayor debilidad. Nos pueden animar y nos pueden aconsejar. En resumen, ¿por qué leemos la Biblia uno a uno con otras personas? Lo hacemos porque estamos convencidos del poder de la palabra de Dios. Cuando las personas se exponen a ella, encuentran salvación en Cristo. Son santificados en fe. Son entrenados para un ministerio efectivo y llegan a ser parte de una red de relaciones que no tiene paralelo con ninguna otra que el mundo puede ofrecer. Ya hemos visto qué es, ya hemos visto para qué. Ahora nos preguntamos, ¿para quién? Bueno, primero para no creyentes. Esta etapa podría ser la más estratégica. Debemos recordar que aún hay 4.000 millones de personas que aún no conocen a Cristo. Leer la Biblia con alguien en esta etapa de su vida lo ayudaría a comprender el mensaje del Evangelio y, tal vez, incluso lo llevaría a hacer un compromiso personal con Jesucristo. El libro Uno a Uno por David Hem cita a un estudio realizado en Estados Unidos. Un estudio de 1,000 personas de 20 y tantos de años y sin orientación religiosa. Una de las preguntas que hacía el estudio era, ¿estaría dispuesto a estudiar la Biblia si un amigo se lo pidiera? Me asombró el resultado. Yo hubiera pensado que hubieran dado entre un 25 y un 30%. 61% dijo que sí. ¿Qué nos dice esto? Que hay una actitud receptiva. Veamos esto como una oportunidad. En medio de algunos conceptos quizás negativos sobre la iglesia, hay también cierta receptividad hacia las cosas de Dios. Pero también esto puede servir para nuevos creyentes. Los nuevos creyentes en Cristo necesitan seguimiento personal para que puedan crecer en su recién adquirida fe. Este tiempo juntos puede servirle al nuevo creyente a desarrollar para toda una vida hábito de estudiar la Biblia. Escudriñar junto a alguien que sabe le dará las habilidades y la confianza para leer y entender las Escrituras por su propia cuenta. Pero también, no solamente para los no creyentes y los creyentes, sino también para creyentes establecidos y listos para ser entrenados. Los creyentes comprometidos necesitan ser entrenados para el ministerio. Si todo ministerio de la iglesia ha de ser basado en la palabra, entonces entrenar a alguien para que asuma un liderazgo ministerial no solo será un gran apoyo, sino también constituirá una manera efectiva de multiplicar. Líderes que asuman mayores responsabilidades por el Evangelio. Habiendo visto qué es, habiendo visto por qué debemos hacerlo, habiendo visto para quién es, yo te reto que en este momento tú pienses en 3 nombres a quien tú quizás puedas invitar a leer la Biblia uno con uno. Todavía no tienes que hacer nada. Simplemente ve pensando en 3 nombres que tú pudieras invitar. Ahora que has escuchado un poco sobre lo que significa la lectura de la Biblia uno a uno, su utilidad y a quién está dirigida, quizás te estás preguntando, ¿qué hacer para empezar? ¿Cómo puedo empezar? Tal como ocurre con cualquier otra tarea relacionada con la obra del Evangelio, el primer paso es la oración. En el Evangelio de Lucas nos enseña que cuando Dios decide revelarse a las personas, muy a menudo lo hace después de un tiempo de oración. La oración es el instrumento que utiliza Dios para prepararnos para su revelación. Esto es muy evidente en el Evangelio de Lucas. Les pongo un ejemplo. La primera vez que la multitud oyó que Jesús era el Hijo amado de Dios fue mientras él oraba. Fíjense lo que dice Lucas 3, 21 al 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado.
Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. En el libro de Lucas también nos dice en el capítulo 6 que cuando él fue a escoger sus discípulos, él fue al monte a orar y pasó la noche entera en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llama a sus discípulos y escogió a 12. Y si esto lo hizo Jesús con su Padre, ¿cuánto más nosotros debemos orar para escoger a quién debemos hacer esto? En Lucas 9, en el versículo 28 al 36, podemos ver en la escena de la transfiguración que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó a orar. Mientras él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Mis hermanos, el primer paso para empezar es orando. Ora para que Dios te guíe hacia alguna persona que Él ya haya elegido para revelarle más de sí mismo. Créanme que esa persona existe porque Jesús ya nos los ha dicho, que los campos están blancos para la siega. Sin duda alguna, hay alguien entre la gente con quien tú te relacionas que sabe que eres cristiano y a quien podría interesarle leer la Biblia contigo. Empieza pidiéndole a Dios que te guíe hacia esa persona. Déjenme contarles un testimonio personal. Hace unos años atrás, yo había visto en mi carácter algo que no me gustaba, pero no podía ponerle nombre a eso. No sabía exactamente qué era. Así que empecé orando y le pedí a Dios: Señor, si hay un pecado oculto en mí, revélalo. Señor, si hay algo en mi carácter que no se parece al carácter de Cristo, elimínalo. Y oré con eso. Mis hermanos, no pasó 2 semanas y un hermano se me acercó y me dijo: óyeme, en aquella ocasión que estuvimos juntos, noté algo en ti, noté esto particularmente en ti. No creo que es correcto. Piénsalo. Y en ese momento yo no conecté eso que él me estaba diciendo con mis oraciones. Pues el Señor me mandó otra persona. No pasó 1 semana y media después a 2 semanas. Y otra persona, los dos son personas que yo admiro, respeto y amo. Y esa segunda persona se me acercó y me dijo: óyeme, en la reunión que tuvimos hace un par de días, noté esto en ti. Y él usó básicamente el mismo lenguaje que la primera persona había usado. Inmediatamente yo dije: wow, el Señor responde contundentemente tus oraciones. Así que fui a donde mi esposa, habiendo hecho la conexión, y le pregunté: óyeme, he notado esto, me han dicho esto, ¿qué tú piensas? Y en tercera ocasión ella vino y me dijo: sí, lo he visto. Así que, mis hermanos, Dios contesta nuestras oraciones. No se preocupen cómo, Él lo va a hacer. Nuestro trabajo es orar. El segundo paso para empezar es hacer la invitación. Y este paso puede parecer el más sencillo, pero probablemente es el más difícil, porque este paso requiere valentía. Ahora, el mayor impedimento para que para invitar a alguien a leer es creer que no estás preparado para hacerlo, lo cual no es bíblico. Te dirás a ti mismo que no tienes el entrenamiento necesario o que no sabes lo suficiente de la Biblia para ayudar a otro. De hecho, hasta podrías tratar de convencerte a ti mismo de que otra persona debiera invitarte a ti a leer con él, en lugar de ser tú quien invite a otro. Es una idea muy tentadora, pero también es una idea falsa. Cualquier cristiano comprometido
puede iniciar una buena conversación sobre un texto bíblico. Tus temores demuestran dos mentiras que todo creyente debe evitar. La primera es que el crecimiento del Evangelio depende de nosotros y de nuestras habilidades, y sencillamente no es así. Nuestro dominio de la Biblia no es el árbitro que define el desarrollo espiritual. El Espíritu Santo puede usar a personas tímidas como nosotros. La segunda mentira con la cual luchamos es que nos falta fe en el poder de la palabra de Dios. Debemos recordar que Dios hace su obra a su modo y que es su palabra la que hace posible todo lo que Él desea en el mundo. Anímate e invita a alguien a leer la Biblia contigo. Confía en el poder del Evangelio que está en su palabra. Dios honrará tu compromiso de escudriñar con alguien más el mensaje del Evangelio. Por último, ¿cómo puedes empezar? Después de que tu amigo o tu familiar acepte la invitación, agenda una reunión para comenzar. En cierto sentido, no existe un modelo de una reunión para leer la Biblia uno a uno. Todos nos encontramos en distintas etapas de crecimiento. Nos enfrentamos a los pasajes de la Biblia con nuestras propias dudas, trasfondos y contextos. No obstante, la mayoría de estas reuniones siguen el siguiente patrón general. Lo primero, orar y leer. Lo primero es orar. Pídanle a Dios que les ayude a entender el texto que leerán durante la reunión. Lean juntos el pasaje bíblico en voz alta. Tengan pendiente, claro, en estos momentos no es un problema porque probablemente lo van a hacer vía internet o teléfono, pero en el momento que sí nos podamos juntar físicamente, tengan pendiente que es importante el lugar que escojan para que puedan hacer esto, que es un lugar apropiado para esto. El segundo elemento de una reunión típica es la conversación. Es importante que entiendan que lo que se busca es que conversen sobre el tema. Nada es más perjudicial para la lectura uno a uno que el que una de las partes monopolice el tiempo dando cátedras sobre el texto. Es evidente que el remedio para este mal es que cada persona sea tan buen oyente como es orador. Por eso tenemos 2 orejas y una boca, para poder escuchar el doble de lo que hablamos. El punto no es que le hables a él, sino que hables con él. Tampoco puedes forzar a tu compañero de lectura para que dé una respuesta correcta, en especial si tiene dudas. Es normal tener dudas. Podrás ser un mejor guía en la conversación si escuchas y aceptas sus dudas, en vez de dejarlas a un lado o interrumpirlas con tus propios comentarios. No olvides que las preguntas y las afirmaciones abiertas son muy útiles para fomentar la conversación. Las 3 palabras más importantes al analizar la Biblia son: ¿qué piensas tú? No tengas miedo de no tener todas las respuestas. No te avergüences, ni trates de ofrecer una respuesta de último minuto para salir adelante. Siempre puedes consultar un comentario o a un pastor y responderla en la próxima reunión. Una de las mayores virtudes de la lectura de la Biblia en este formato es que les permite a las personas descubrir la fe en Jesucristo por sí mismos. Y dar la respuesta fácil a las preguntas complicadas no los ayuda a lograr esto. Recuerda que esforzarte por dejar algo en claro o por lograr algún resultado específico no debe opacar la oportunidad de enriquecerte con el gozo de la amistad, el apoyo y el aliento mutuo. Confía en que Dios está obrando. Después de haber orado y leído el pasaje y hayan tenido una buena conversación sobre el texto, lo siguiente es aplicar el pasaje a la vida diaria. La aplicación es importantísimo.
Pasen tiempo conversando de qué manera lo leído y lo analizado en el texto se aplica a sus vidas. Cuando meditamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo aplica el pasaje a nuestras propias vidas, animándonos y revelando a la vez nuestras actitudes y acciones pecaminosas. Al ir conociendo a Dios, también nos vamos conociendo mejor a nosotros mismos. Algo que debemos recordar sobre la aplicación es que la aplicación correcta debe surgir del texto o del contexto. No debemos tratar de entender la Biblia de manera que no concuerde con el propio texto. En otras palabras, la mayoría de los pasajes plantean cuál es la aplicación que Dios quiso que tuviéramos. Cojamos un ejemplo. Vamos a Hebreos 10, del 19 al 25. Dice así: Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos a un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. El autor pasa los primeros 3 versículos estableciendo hechos, pero en el versículo 22 todo cambia. El autor pasa a establecer hechos a dar órdenes que deben ser aplicadas en relación a tales hechos. Fijémonos. 22. Acerquémonos con corazón sincero. 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros. 25. No dejando de congregarnos. Ahora, ustedes pensarán, en las clases siempre dan los ejemplos más evidentes. Es verdad, me ha pasado. Este texto es bastante evidente, las aplicaciones que queremos sacar. Vamos a ver un ejemplo del Viejo Testamento. Vamos a coger la historia de Esaú y Jacob. Si ustedes recuerdan, Esaú y Jacob eran gemelos. Esaú era el mayor, por ende era el primogénito. Y a él le correspondía una bendición especial y una herencia mayor. La historia cuenta que Saúl fue a cazar y regresando muy cansado vio a Jacob haciendo un guiso de lentejas y le pidió un poco. Y Jacob, astutamente, le dijo: yo te doy guiso de lentejas si tú me vendes tu primogenitura. Esaú en ese momento accedió y por un plato de lentejas vendió su bendición especial. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, tenemos que ver el contexto, porque aquí no hay un mandato claro en el mismo texto. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el contexto de la historia? Tenemos que saber y recordar que en el pueblo de Israel, la primogenitura o esa bendición especial era algo muy, muy grande, que solamente recibía el primero de los hijos. Y Esaú lo vendió por algo de muy poco valor, como un plato de lentejas. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, hoy en día, ¿nosotros podemos vender esa bendición? Yo creo que sí. Vender la primogenitura hoy en día sería como cambiar principios bíblicos para llevarnos de tendencias que están de moda. O temor a los hombres, entre otras cosas. Por ejemplo, pensemos en la crianza de nuestros hijos. La Biblia es clara y tiene mucha sabiduría de cómo debemos hacerlo. Sin embargo, hoy en día, todo el mundo se considera un experto y descartas esos principios y esa sabiduría por cosas que hoy en día están más populares.
Pensemos en nuestro matrimonio. Dios habla mucho sobre cómo debemos llevar la relación entre pareja y entre matrimonio y con nuestros hijos. Y sin embargo, hoy en día intercambiamos tendencias populares por sabiduría de la misma palabra de Dios. Por último, orar. Terminen con una oración basada en el pasaje leído. Que sus agradecimientos y peticiones estén relacionadas con lo que leyeron y con la manera en que el texto se aplica a sus vidas. Ahora, ¿qué debe pasar en esa primera reunión? Bueno, deben acordar en ciertos temas logísticos. Por ejemplo, deben definir cuándo se van a juntar, con qué frecuencia, qué día, qué hora, por cuánto tiempo y por qué plazo de tiempo. Esto debe tener un fin, no debe ser indefinidamente, aunque puedan extender el plazo a la medida que lo vayan haciendo. No hay problema con eso. Pero también es importante que por lo menos agenden 3 o 4 reuniones futuras, porque el hecho de estar llamándose unos a otros durante la semana para coordinar qué días se pueden juntar en esa semana va a ser muy caótico. Y en los tiempos que vivimos de tanto ajetreo, no creo que sea lo más efectivo. Si no se conocen bien, tomen un tiempo para conocerse mejor. Escojan un libro para leer y esto va a depender de con quién van a leerlo, el tipo de persona y la madurez. Por ejemplo, si ustedes van a leer esto con un no creyente, pues yo les recomiendo que empiece por alguno de los evangelios y quizás empezar por Marcos. Leer con una persona que no es creyente un libro un poco más denso o con muchas simbologías, quizás no es lo más apropiado para la etapa que él está. Ahora, he hecho mucho énfasis en la oración, como debe ser, pero quiero que tengan discernimiento porque cada reunión va a ser diferente. Quizás se encuentre con una persona que accede a leer la Biblia con ustedes porque él aún no es creyente, pero se siente incómodo al orar. Pues usen su discernimiento, oren antes para que él no se sienta incómodo, que el Señor bendiga esa reunión y se revele a él de una manera especial. Pero quizás en el tiempo de reunión solamente lean la Biblia y eso está bien. No todo lo que estoy diciendo aquí está escrito en blanco y negro. Esto puede variar, van a tener que usar su discernimiento porque cada persona y cada reunión va a ser diferente. Ahora, ustedes probablemente se pueden estar preguntando, ¿debemos prepararnos? ¿En qué debe consistir la relación de lectura? ¿Simplemente en llegar, leer la Biblia y analizarla? ¿O debemos prepararnos de antemano? Yo creo que cada enfoque tiene sus ventajas y cada reunión va a ser diferente. Cuando ambas personas leen antes el pasaje, es evidente que eso maximiza la efectividad al momento de analizarlo. Porque ya tienen ideas y preguntas en sus mentes y no necesitan familiarizarse con el pasaje a partir de cero. No obstante, el hecho de no preparar un pasaje con anticipación también tiene sus ventajas. Da al otro la seguridad de que simplemente se están reuniendo para leer la Biblia y para alentarse mutuamente a partir de lo que leen. De que no es una sesión de enseñanza, sino una oportunidad para solo alimentarse mutuamente de la palabra de Dios. Y como creemos que la palabra de Dios es clara, comprensible y pertinente, no necesitamos de tanta preparación y estudio para comprenderla. Sencillamente podemos leerla juntos y escuchar hablar a Dios. En términos prácticos, ¿de qué va a depender si nos preparamos o no? De varios factores. De la preferencia y de la disciplina de las personas. Hay algunas personas que les gusta prepararse antes, eso está bien. Hay otras que no. Del grado de experiencia de ambos al leer la Biblia. Si es creyente o no la persona con quien estás leyendo. Del propósito por el cual estás leyendo, si es para animar, si es para entrenar. Déjeme contar una experiencia personal.
He tenido la oportunidad de hacer esto en varias ocasiones. Lo he podido hacer con personas mayores que yo, lo he podido hacer con personas contemporáneas a mí, y en este momento lo estoy haciendo con personas menor a mí. Lo estoy haciendo con mis 2 hijos varones. Mis 2 hijos varones se llevan entre sí 5 años, y en los primeros años de su vida es muy notoria la diferencia en madurez. Entre una persona de 20 a 25 no es tan notoria. Pero cuando tenemos 5 y 10 años, la madurez es significativamente notoria. Así que yo había decidido hacer un devocional con cada uno de ellos por separado, porque tenía miedo, si lo hacía junto, que o aburría a uno o perdía al otro. Pero cuando empezó la cuarentena, que nos mandaron a quedarnos en la casa, uno hubiera pensado que uno hubiera tenido todo el tiempo del mundo. La realidad es que no fue así. Entre el trabajo remoto, entre los estudios virtuales de nuestros hijos y entre los quehaceres de la casa, y añadiendo eso a que tenemos una bebé, en ese momento tenía 3 o 4 meses, que aún no dormía su noche completa, mi esposa y yo estábamos agotados. No podíamos literalmente más físicamente. Así que yo decidí empezar a hacer un devocional junto con mis 2 hijos varones. Y en esos días encontré un programa de lectura bíblica que era leer 100 capítulos en 100 días. Y eso me llamó la atención. 100 capítulos en 100 días. Yo sabía que a ellos también les iba a llamar la atención. Pero en vez de yo enseñarle la Biblia a ellos, decidí conversar con ellos. Sin ninguna guía, sin ningún comentario, simplemente abrir la Biblia, leer el capítulo que correspondía ese día y conversar. Mis hermanos, no puedo explicarles lo bueno que han sido esas reuniones. Las conversaciones han sido buenísimas entre los 3, no solamente para ellos, pero también para mi propia edificación. Las aplicaciones que hemos podido sacar simplemente conversando del tema han sido geniales. Hemos podido conectar puntos entre capítulos y otros, cómo se relacionan unos con otros, ver cómo las promesas de Dios se van cumpliendo a través del progreso de la Biblia. Han sido buenísimas nuestras reuniones. No puedo exhortarles lo suficiente que esto es algo que todos ustedes deben empezar. No solamente con sus familiares, pero también con personas que conocen, amigos o relacionados. Créanme que no se van a arrepentir. Empiecen hoy. Yo quiero ahora darle 2 estrategias sencillas para leer la Biblia. Pero antes quiero aclarar algo para que no me confundan o no me malentiendan. La Biblia no es un libro mágico. Y tampoco utiliza el lenguaje de una manera completamente diferente a la de los demás libros que hay en el mundo. Todos los métodos normales que usamos cada día para leer cualquier cosa son los mismos que usamos para leer la Biblia. Tomar en cuenta el contexto, tener cuidado en lo que dicen las palabras y las oraciones, llegar a una conclusión sobre el sentido general del texto, y luego pensar en la influencia que podría tener esto para nuestras propias vidas. En cierto sentido, si sabes leer, entonces sabes leer la Biblia. Ahora, esto lo hacemos de una manera natural y automática cuando leemos en nuestro día a día. Pero a veces, cuando se trata de la Biblia, de manera inconsciente dejamos de lado esas habilidades básicas de lectura. Tal vez por reverencia o porque pensamos que la Biblia pertenece a una categoría distinta de literatura y por ende no está sujeta a las convenciones de lectura normal. Es cierto que la Biblia es un libro diferente. Su autor es el propio Dios, a través de los autores humanos. Aún así, Dios quiso comunicar su verdad divina por medio del lenguaje humano. Y sus palabras están escritas en un libro que usa las mismas herramientas y convenciones lingüísticas
de cualquier otro libro. Esto lo digo para que no piensen que los métodos que les voy a mencionar a continuación son necesarios para el entendimiento de la Biblia. No son una especie de clave mágica o código para descifrar el mensaje de la Biblia. Aún así, espero que les sea de utilidad y de ayuda y te facilite el empezar a leer la Biblia con alguien más. La única clave necesaria para entender la Biblia es leerla con un corazón humilde y contrito, que ha sido emblandecido por el Espíritu Santo y que se muestra dispuesto a escuchar y a obedecer la voz de Dios. El primer método que quiero comentarles se llama el método sueco. Se trata de una estrategia muy simple y gradual, diseñada para aquellos que se sienten inseguros de tener la habilidad para empezar a leer con otra persona. Puedes empezar con este método y después, cuando adquieras algo más de confianza, puedes utilizar un método más sustancial. El método consta de los siguientes pasos. Paso número 1. Uno de los dos lee el pasaje en voz alta. Paso número 2. Cada uno lee de nuevo el pasaje en silencio, buscando 3 cosas. 1. Una bombilla, que vendría siendo cualquier cosa que resalte en el pasaje y que llame la atención. 2. Un signo de interrogación, que vendría siendo cualquier cosa que sea difícil de entender. Y 3. Una flecha, que vendría siendo cualquier cosa que se aplique personalmente a la vida del lector. El tercer paso es que cada persona debe escribir al menos una cosa, pero no más de 3, en cada una de estas categorías. Ambos comparten sus bombillas y conversan. Ambos comparten sus signos de interrogación y luego hacen lo posible por responderlas en base al pasaje. Ambos comparten sus flechas y conversan. Oran juntos sobre lo que aprendieron. La gran ventaja del método sueco es su sencillez. Es una manera muy eficaz de comenzar a leer la Biblia con alguien, en especial con personas que no conocen la Biblia o que no tienen la seguridad de ser capaces de leerla por su propia cuenta. El segundo método se llama el método COSA, C-O-S-A. El método COSA es una herramienta excepcional para la lectura con otra persona, tanto por su flexibilidad como por su capacidad de ayudar a la gente a integrar su lectura personal de la Biblia con la perspectiva más amplia de esta, la revelación progresiva de Jesucristo como Señor y Salvador. Este método tiene como resultado ayudar a las personas a evitar los típicos obstáculos que hacen difícil entender la Biblia. Y aunque es más profundo que el método sueco, también puede ser utilizado por personas que no están acostumbradas a analizar texto de la Biblia con algún grado de profundidad. Su nombre COSA viene de lo siguiente: C de contexto. Aquí nos damos cuenta de qué tipo de cosa estamos leyendo y de qué manera concuerda con las demás cosas que lo rodean. La O es de observación. Leemos las palabras, las oraciones y los párrafos, prestando atención a los hechos, personas y contenidos. La S es de significado. Incorporamos en nuestra mente lo que leímos y sacamos una conclusión respecto a lo que el autor está tratando de decir. La A es de aplicación. Reflexionamos respecto a si el mensaje del autor es relevante para nuestra vida. Seguir el método COSA de manera consciente nos insta a hacer buenas preguntas sobre el texto y comprenderlo de manera clara y total. Cuando lo hacemos con otra persona, sirve también para dirigir la conversación. Los pasos para el método COSA son como sigue. El número 1, se lee el pasaje en voz alta. Número 2, hacen preguntas de contexto respecto al texto. Por ejemplo, ¿qué tipo de texto es este? ¿Es una carta, una narración, un poema? ¿Hay pistas que nos indiquen las circunstancias en las que fue escrito? ¿Qué ha sucedido hasta aquí? Paso número 3.
Hacen preguntas de observación respecto al texto. Por ejemplo, ¿hay en el texto subdivisiones o pausas importantes? ¿Qué ideas principales pueden reconocer? ¿Qué sorpresas hay en él? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Qué palabras o ideas se repiten? Paso número 4. ¿Hacen preguntas sobre el significado del texto? ¿Cómo se relaciona el texto con otras partes del libro? ¿Qué relación tiene este pasaje con Jesús? ¿Qué nos enseña sobre Dios? ¿Cómo podríamos resumir el significado de este pasaje en nuestras propias palabras? Paso 5. Hacen preguntas de aplicación respecto al texto. Por ejemplo, ¿de qué manera este pasaje contradice o confirma mi concepto de las cosas? ¿Hay en mí alguna actitud que debe cambiar? ¿De qué manera me llama este pasaje a generar cambios en mi vida? Y por último, paso 6. Oren juntos sobre lo aprendido. Si te preparas antes de tus reuniones, estas 4 series de preguntas establecen el marco para tu preparación. Cada persona debe tratar de llegar a la reunión con algo anotado en cada una de estas categorías: contexto, observación, significado y aplicación. Una de las ventajas de este método es que es muy fácil de aplicar a los distintos géneros de literatura encontrados en la Biblia. Los evangelios, las cartas, las narrativas, las poesías, profecía, etc. Mis hermanos, en conclusión, estos son solo principios de cosas que pueden hacer para sacar mayor provecho de su lectura bíblica. Bajo ninguna circunstancia quiero que piensen que esta es la única manera. Al contrario, hay muchas maneras. Tampoco quiero que piensen que este es el único formato para hacer esto. Estos son solo ideas para que puedan empezar. Recuerden lo que está en juego aquí. Recuerden por qué lo hacemos. Las almas de nuestros amigos, familiares, hijos, está en juego. Esto no es algo complicado, créanme, ni debe ser algo que sea gravoso para ustedes. Empiecen y se darán cuenta de lo beneficioso que es esto. La palabra de Dios tiene poder. Confiemos en Dios. Aquel que empezó la buena obra la completará. Quiera Dios que el 2020 no sea recordado como el año de la pandemia, sino que podamos recordarlo por el año que empezamos a leer la Biblia uno a uno a pesar de la pandemia. Que Dios los bendiga y los ayude. Vamos a orar. Padre amado, Padre bueno, nosotros estamos muy agradecidos por tu palabra. Gracias, Padre, porque en tu palabra hay poder. Gracias, Padre, porque en tu palabra podemos recordar tus promesas y eso debe traer paz a nuestras almas. Yo te pido que tú renueves nuestra pasión, Padre, por tu palabra. Que podamos recordar el tesoro que es ella. Oh Señor, que no nos permita despreciar esa gran bendición que tenemos en poder leerla. Te pido que tú ayudes a cada persona viendo esta clase para que ellos puedan ser animados a hacer la lectura bíblica con otra persona, ya sea para salvación, santificación, entrenamiento o simplemente para relacionarse. Padre amado, yo te pido que en un tiempo prudente nosotros podamos ver esta caótica y hermosa relación de red de personas leyendo la Biblia unos con otros. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.